Ezequiel 32 te decía, es el último capítulo de la tercera sección del libro de Ezequiel. La primera sección fue el llamado y comisión de Ezequiel, del capítulo 1 al 3. La segunda sección habló del juicio contra Judá y Jerusalén, capítulo 4 al 24. Y esta tercera sección que estamos concluyendo es del capítulo 25 hasta el 32 de este libro. O sea, esta es la última sección. Entonces, este capítulo termina por contar el juicio contra Egipto. ¿Te acuerdas que estamos hablando de un juicio contra la nación de Egipto? Entonces, este pasaje termina con eso. Y es toda la conclusión de un juicio contra naciones, las cuales fueron Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y ahora Egipto, ¿no? Y está dividida en dos partes nuestro capítulo. Esta primera sección habla de la endecha o lamento sobre el faraón. Y la segunda sección habla de la endecha sobre las multitudes, que habla de naciones alrededor de Judá y Jerusalén. Entonces, vamos a comenzar a leer la primera sección. Dice en el verso 32. Aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas, o sea, lamentos, sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como dragón en los mares. Pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. Y te dejaré en tierra, y te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tus cadáveres, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes, y los arroyos se llenarán de ti. Bueno, no se esperaba menos en la conclusión del juicio contra Egipto. Empieza a concluir un juicio muy severo sobre esta nación. Entonces, por eso lo escuchas con un tono tan fuerte en este final. Y en esa primera sección, del verso 1 al 6, habla de la cautividad y muerte de Faraón. Por eso notas que ahí empieza a hablar acerca de muerte, ¿verdad? Y básicamente empieza con la fecha en la que este hombre Ezequiel escuchó esa profecía. Fue el 3 de marzo del año 585 a.C. Pero algunos comentan que es otra fecha, habla del 3 de marzo, pero del 586. Hay una diferencia entre los arqueólogos y estudiosos ahí de estas fechas, porque la Septuaginta propone esta segunda fecha, la del año 586. La verdad es difícil de concluir cuál de las dos es, pero es importante porque una es justo antes del cautiverio o durante el cautiverio, y la otra es ya pasadito la destrucción de Jerusalén. Entonces, bueno, nada más es como para meditar, ¿no? Pero, de cualquier manera, ¿cómo se llama? La fecha alude pues a la destrucción de Egipto, no de Judá. Bueno, en segundo lugar, lo que dice aquí es que le manda a Ezequiel que levante endechas. Tú sabes que las endechas eran como un tipo de cánticos fúnebres de tristeza y de luto y de lamento, ¿no? Entonces por eso se traduce como lamentos. Y más adelante, en el verso número 16, refuerza el Señor diciendo: esta es la canción que van a cantar cuando desaparezca Egipto. Entonces, está severa, es una canción pues, de destrucción. Bueno, ahora, también aquí en primer lugar de lo que habla es, le está diciendo a Faraón, está hablando con Faraón, que es el rey de Egipto, y le está diciendo: hey, tú eres como leoncillo, es decir, tú piensas que eres como un león, ¿no? Y tú has visto a lo mejor en esculturas de Egipto, no sé si has visto en estos dibujos, había como leones en las entradas de Egipto, era muy imponente ese tipo de animales, ¿no? Y le dice, por supuesto que esos animales representaban el poder y la grandeza y la realeza del faraón. Y le dice: tú crees que eres como un león, pero en realidad eres como un dragón. Eso es lo que le está diciendo en esta primera sección. Ahora, eso no es un halago, ¿verdad?
que te dijeran a ti eso, ¿no? Hey, tú crees que eres como el Rey León, pero realmente es como un dragón. Eso sería como, oye, espérate, está fuerte la comparación, el contraste. Y esta palabra dragón, ya dijimos en el capítulo 29, que se traduce en Génesis 1 como un monstruo marino o como un gran pez. También algunos comentaristas dicen que puede ser aludir a un cocodrilo, porque también era uno de los dioses paganos de Egipto. Es difícil como determinar exactamente qué está diciendo, pero pues imagínate, ¿no? Tú crees que eres un león y eres un monstruo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero ¿por qué lo digo de esta manera? Porque ahí te va. A veces pensamos que somos buenas personas, que estamos muy bien en nuestra vida, que vamos muy bien en nuestra vida, cuando en realidad, cuando si nos viéramos al espejo con sinceridad, no veríamos eso. Veríamos que somos unos monstruos. ¿Mm? Yo solamente puedo ver esto en mi vida cuando realmente veo con sinceridad la palabra de Dios. Y cuando dejo que la palabra de Dios me examine, digo, hey, uno tiene muy alto el concepto de uno hasta que vienes a la Biblia y te das cuenta que no es así, que has fallado demasiado y estás todo así como deformado espiritualmente hablando, ¿no? Y no eres lo que quisieras ser, ¿no? Entonces, este pasaje nos confronta un poco con eso. A veces venimos pensando que estamos bien cuando realmente no estamos bien. ¿Mm? Bueno, pero no es para condenarnos, ¿ok? No quiero que de aquí de repente piensen, no, pues ya me están diciendo que soy peor de lo que pensaba y ya sabes, agüitarte, pero no es el punto, sino más bien el punto es dejar que Dios nos examine nuestro corazón y seamos sinceros, ¿no? Ahora, también otro punto que dice aquí es que es como un dragón, ¿no? Y lo que dice es que eres como dragón en los mares, o sea, como un gran pez en los mares. Dice, secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies. Está muy interesante porque pues estaba en los mares, pero habla también de ríos, ¿no? Entonces al parecer hablaba este, de los ríos del Nilo, está hablando de, obviamente, metafóricamente del faraón, como era un rey que pues por supuesto tenía un dominio muy grande, ¿no? En toda esa región del norte del continente africano, pero también dominaba sobre todo esa región del río Nilo, o sea, todo el país de Egipto. Si a lo mejor podemos poner por ahí el mapa, ¿no? Pero tú conoces Egipto, ¿verdad? Y él dominaba sobre toda esta región. Entonces probablemente por eso hace alusión de que él secaba los ríos y los mares. Si ubicas Egipto, ¿verdad? Está justo al noreste del continente africano. Entonces, probablemente habla de eso, pero me llama la atención que él secaba los ríos, ¿no? ¿Quién seca los ríos? Pues no es que sea algo real, pero probablemente hable de el perjuicio que le causa a una nación. No está hablando de un beneficio que está causando a una región, sino un perjuicio. ¿Mm? O sea, imagínate un gran pez que en vez de nadar sobre las aguas esté tomándose las aguas y deje todo seco. Y en vez de que nade sobre las aguas, está como ahí papaloteando ahí en las aguas y toda el agua toda sucia y toda turbia, revuelta. Estás hablando de una persona que está causando un perjuicio a una nación. Ahora también dice aquí que hollaba sus riberas, las pisoteaba, ¿no? En el verso número 3 dice, ha dicho Jehová el Señor, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos y te harán subir con mi red. Entonces, creo que esto nos puede hablar a nuestras vidas en el sentido de que a nosotros a veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero lo único que hacemos es enturbiar las aguas, ¿no? Y en vez de ser beneficio para otros, en verdad estamos siendo un perjuicio para otras personas, ¿no? ¿Qué diría tu familia? ¿Eres una bendición para ellos o eres un tropiezo para ellos o eres un perjuicio para ellos? A mí me encantaría que cuando me vieran pudieran ver a mis hijos, ¿no? Que pudieran ver al Señor. Ay, de seguro el Señor así es como mi papá. Pero a veces no es así. A veces ven así como, pues sí, pero está todo turbio, ¿no? ¿Qué dice nuestra vida? ¿Nuestra vida está mostrando al Señor de una manera transparente y clara? ¿O más bien toda turbia y revuelta por mi manera de ser?
por mi manera de ser, por mi manera de hablar, ¿no? ¿Qué muestro con mi vida y con mis actitudes? Y bueno, en este caso al faraón, pues le emite un juicio, le dice, yo voy a extender mi red, lo que está diciendo es te voy a pescar. Y luego más adelante le está diciendo que, cuando habla de redes, por supuesto, habla de cautiverio, de atraparlo, y es lo que está apuntando en la historia porque va a venir con los babilonios y lo van a capturar y lo van a llevar preso, pero también en el verso número 4 dice que lo va a arrojar en el desierto y va a dejar que se muera. Yo por eso pienso que más que un cocodrilo puede ser como la metáfora de un gran pez, porque pues un cocodrilo todavía aguanta tantito tiempo ahí en la tierra, pero un pez no. Pero como sea, no importa. El punto es que va a morir en el desierto y sus carnes van a ser comidas por las aves de los cielos. O sea, le va a decir, te voy a sacar y vas a morir, ¿no? Y habla de cómo él va a morir después del cautiverio. Y así va a ser. En la historia así sucedió, ¿no? El rey de Egipto, después de ser tomado por los babilonios, pues murió. Se habla de su desolación y muerte. Y es rudo el juicio, ¿verdad? Es rudo el juicio porque creo que este hombre, te decía, aunque parecía un león, realmente era un dragón. Y yo creo que puede hablar de lo siguiente, familia. Hay personas que creen que son cristianas. En verdad, creen que creen. Ajá. Pero, ¿qué va a pasar con aquellos que creen que creen? Pues según la Biblia dice que van a ser juzgados. O sea, no van a tener vida eterna, no van a tener perdón de pecados. Porque una cosa es creer que uno cree y otra cosa es creer de veras. Hay una gran diferencia. Uh-huh. ¿Y cómo puedo verlo? ¿Cómo puedo ver si estoy de un lado o del otro? Pues sí, ahora sí que si ruges como dragón, si muerdes como dragón, si despedazas como dragón, si enturbias las aguas como dragón, si secas los ríos como un dragón, pues eres un dragón. ¿Me explico? Por eso el Señor Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. No hay, o sea, el buen árbol no va a dar malos frutos, el mal árbol no va a dar buenos frutos, sino que el que es buen árbol va a dar buenos frutos y el que es mal árbol va a dar malos frutos. ¿Me explico? Entonces, aunque uno crea que crea, pero si tu fruto, tu vida, todo el tiempo es o sea, para los demás eres un lamento, ¿no? Si fuera mi pastor, Iber diría un lamento boliviano, pero este sería un lamento mexicano, ¿verdad? Si otros cuando te ven dan el grito, pero no de felicidad, pregúntate realmente, ¿qué eres? Es que en verdad, familia, nuestros hechos sí reflejan lo que hay en nuestro corazón. Nuestras palabras mismas reflejan lo que también hay en nuestro corazón. Analízate verdaderamente a través de tu vida, si realmente has creído en Jesús. Porque hay muchas personas que te digo, vienen a la iglesia, pero te digo, no se ve. Y yo sí les preguntaría a esas personas, ¿no? ¿Realmente crees? Porque si no hay señales de vida, probablemente no hay vida. Ahora, la buena noticia de esto es que Dios quiere darte vida. Y Dios quiere cambiarte de dragón a león, digamos, a un cachorro de león. ¿No? Hijo de Dios, hijo del Señor Jesucristo. Te quiere dar vida. Esta es una obra que Él puede hacer. ¿Te acuerdas de la película de Narnia? ¿A alguien le gusta Narnia? Sí. ¿Cómo se llamaba este? ¿Eustace? Era un dragón. Estaba tremendo este amiguito, ¿verdad? Y, o sea, no podía con él mismo, ¿no? Ahí si quieres verla, está muy bonita la serie de Narnia. No podía ni con él mismo. Y él decía que pensaba que estaba bien, pero todo el tiempo lo ves y dices, ¿what? No me gustaría toparme con una persona así, ¿no? Y en un momento de su vida se dio cuenta, soy un dragón, ¿no? Y entonces es cuando lo admite y cuando se ve como es realmente, entonces Dios cambia su condición. Bueno, Aslan, ¿verdad? Porque Aslan cambia su condición. Y yo creo que tenemos que llegar a eso, familia. Realmente reconocer que si no hemos nacido de nuevo, si no hemos creído en verdad en Jesús, es el momento de hacerlo.
Y más que ya viene el Señor, ¿verdad? Bien pronto. Bueno, eso creemos. Vamos del verso 7 al verso número 10. Y cuando te haya extinguido, le está hablando a Faraón, ¿no? Cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones. Por las tierras que no conociste, y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y a sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros. Y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Esta segunda parte habla de lo que va a hacer Dios, ¿no? No solamente va a emitir un juicio y va a morir este faraón, sino después de juzgar a Faraón va a traer oscuridad y tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Entonces no solamente habla de Faraón, habla de la gente de Egipto, de la nación completa de Egipto. Va a traer oscuridad. Y no solamente oscuridad, te va a traer tristeza en algunos, que van a ver en la destrucción de la tierra de Egipto, y va a traer también terror en los pueblos. Lo van a ver y se van a llenar de terror de lo que le pasó. Pero ¿qué puedo meditar en esto? Primeramente, decir que esto iba a suceder, ¿no? Habla de una metáfora en el sentido de que va a traer juicio, pero proféticamente esto habla de lo que va a hacer Dios con aquellos que no creen en él, en Jesús. Esto apunta a Mateo 24, ¿verdad? Nada más echémosles un vistazo a Mateo 24 porque la semana pasada nos dedicamos un poco a checar algunos puntos importantes. Pero Mateo 24 en el verso 29, leamos. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y bueno, lo demás ya lo leímos la semana pasada. ¿Ah? Pero si te acuerdas un poquito, el que está hablando es Jesús, ¿no? Y de lo que está diciendo es que en los postreros tiempos, cuando Él venga, va a haber un tiempo o un periodo llamado la Gran Tribulación, que es un periodo de 7 años. Y en esos 7 años van a haber una serie de eventos, ya lo vimos en Apocalipsis, pero si lo podemos resumir es que va a comenzar con un pacto, con el pacto de Daniel 9, en el cual el anticristo va a hacer un pacto con muchos, dice. Y a partir de ese pacto de Daniel 9, y algunos pensamos aquí semillosamente que también va a ocurrir el rapto en ese momento, después de eso van a comenzar 7 años, la última semana de Daniel, la semana 70 de Daniel. Y a la mitad del pacto de ese capítulo 9 hará cesar la ofrenda, los sacrificios, y él mismo se va a desenmascarar delante de todos su pueblo judío, al cual habrá engañado en aquel tiempo, haciéndose pasar por alguien piadoso y probablemente por el Mesías, y va a, tal cual, a sacar las garras del dragón. Y en ese momento va a empezar una gran persecución contra todo el pueblo judío y contra los cristianos que hayan creído en Jesús en este tiempo, ¿no? Porque nosotros creemos que la iglesia ya fue tomada al principio de la gran tribulación, pero en ese momento van a creer algunos y van a ser perseguidos en ese periodo de 3 años y medio, los segundos 3 años y medio de ese periodo de 7 años. Y al final de esos 7 años, entonces va a ocurrir esto que está en el verso número 29. Se va a oscurecer todo, ¿no? Y dice ahí, el sol no se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a haber una catástrofe global en aquella época. Y bueno, ahí habla después de que Dios va a escoger a unos, va a escoger a otros, ¿no? Algunos piensan que esto no está en orden tampoco en el texto, ¿verdad? Algunos piensan que puede referirse a que primero está Jesús hablando del juicio posterior
después de los 1000 años del milenio, y después se regresa y empieza a hablar acerca de las cosas que van a pasar antes del rapto. La verdad está bien complicado el texto, pero el punto es que esto que estamos leyendo de que se va a oscurecer el sol es uno de los eventos que van a ocurrir al regreso de Jesús. Entonces, regresando a Ezequiel, cuando dice que se va a entenebrecer las estrellas, el sol va a cubrirse con nublado, la luna no hará su resplandor, habla de uno de los eventos cósmicos que van a ocurrir al regreso del Señor Jesús. Proféticamente hablando, eso va a pasar. Y ya cada vez, incluso en las noticias, no parecería tan descabellado, ¿verdad? Porque ya hablan de que el asteroide y que no sé qué, no sabemos qué vaya a pasar, ¿verdad? Pero evidentemente es un juicio de parte de Dios. Bueno, también entonces creo que está muy interesante meditarlo eso en nuestras vidas. En verdad, Dios va a cumplir todas las cosas que está diciendo en la palabra. Pero también una cosa importante, familia. Hablando del juicio contra Faraón y contra Egipto, también lo podemos ver de manera como aplicativa en nuestras vidas, ¿ok? ¿Sabes? Te decía la vez pasada que pues ahorita todavía tenemos la luz del Señor. Es decir, el día de hoy todavía podemos conocer al Señor Jesús mientras hay oportunidades. Pero cuando Él venga a juzgar, se van a acabar todas las oportunidades. Digamos así, ya no vas a poder ver la luz jamás. Y está bien fuerte esto, porque el día de hoy la gente le da la espalda a la luz. O sea, les hablas de Jesús o les hablas del amor de Dios o del perdón de Dios y la verdad está horrible, ¿no? La gente rechaza, no quiero, no me hables, ¿no? Si te hace bien a ti, qué bueno, o ya de plano ya es un ataque muy directo, ¿no? En todos lados es una cosa terrible cuando les hablas de Jesús porque te rechazan todo el tiempo, ¿no? Pero es Jesús todavía mostrando esa luz, ven a la luz, ¿no? Todavía hay oportunidad de entrar. Pero si la gente sigue rechazando eso al final, no va a volver a haber oportunidad cuando venga Jesús, ¿no? La semana pasada dijimos, por eso, los que hemos creído que tenemos que hacer, pues hablar de Cristo, mostrarles todavía, Jesús, es la luz, arrepiéntete, ¿no? Entonces, mostremos a Jesús. ¿Cómo? Hablándoles que Jesús es la luz, ¿no? Y esa es una metáfora muy bonita porque habla acerca de si es la luz, pues entonces Él deja descubierto todo el pecado de todas las personas, ¿verdad? Y si Él es la luz, tengo que arrepentirme de aquella oscuridad que habita en mi corazón, porque Él va a juzgarla. Pero también otra manera de poder mostrar la luz a Jesús como la luz es viviendo en luz. Yo no puedo decir a otros, arrepiéntete de tu pecado si yo mismo vivo en oscuridad. Si mi vida, por más que yo les diga a la gente, arrepiéntete de tus pecados, Jesús es luz y va a venir a juzgar, pero si tu vida es oscura, llena de pecado y de maldad, realmente no estamos alumbrando nada. Entonces necesitamos aprender a hacer una diferencia en el mundo donde vivimos el día de hoy. Mientras todos rechazan a Cristo, mientras todos adoran otras cosas, mientras otros blasfeman y odian al Señor, nosotros debemos aprender a vivir de una manera bien contrastante con el mundo que nos rodea. Entonces preguntémonos qué cosas en mi vida son oscuridad que no dejan mostrar claramente la luz del Señor Jesús, ¿no? ¿De qué cosas a lo mejor tendría que pedirle perdón al Señor en esta noche? Bueno, también aquí adelante, entonces habla de cómo va a haber tristeza y terror en los pueblos. En verdad, el día de hoy todavía puede una persona arrepentirse, pero en aquel día del juicio no va a haber nada de eso. Va a acabarse la tristeza, va a acabarse la alegría, va a haber tristeza y va a haber terror. Bueno, vamos del verso 11 al 16. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia. Cuando habla de la espada del rey de Babilonia, está haciendo referencia a Nabucodonosor. Dice, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti, con espadas fuertes hará caer tu pueblo. Todos ellos serán los poderosos de las naciones, y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas,
ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor. Cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha y la cantarán. Las hijas de las naciones la cantarán, endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Esta tercera sección habla de un contraste entre las aguas turbias y las aguas cristalinas. Ajá. Pero comienza solamente para definir cosas en el verso 12. Cuando dice que Dios va a destruir la soberbia de Egipto, está hablando del ejército de aquellos que se han rebelado en contra de la voluntad de Dios en este pasaje. Porque Egipto ha sido muy soberbio y se ha rebelado en contra de Dios, pero lo hace manifestándose a través de un ejército. ¿Eh? Por el contexto, estamos viendo que habla acerca de los guerreros del faraón. ¿Eh? Entonces, ¿están de acuerdo los estudiosos que habla del ejército cuando habla de la soberbia de Egipto? Bueno, pero está muy interesante. ¿Por qué? Porque habla precisamente de una manera muy personal a aquellos que se rebelan contra Dios. No es una persona que se ha rebelado contra Dios, una que otra por ahí que conocemos. No, si los juntáramos a todos, es un gran ejército realmente, el que se ha juntado contra Dios, y lo vemos así como un ejército contra Dios porque todo el tiempo están luchando. O sea, ni siquiera que sean algo pasivo o que respeten. No, es un ejército que ataca, que es ofensivo, que todo el tiempo está en contra de Dios y de su palabra. Entonces, metafóricamente, los ejércitos de Egipto hacen referencia a todos aquellos que se han rebelado hostilmente en contra de la voluntad de Dios. Bueno, y hace referencia, te decía, a que pues ellos son como estas aguas turbias, ¿no? Faraón y su soberbia, o sea, sus ejércitos, con su oscuridad han traído oscuridad a Egipto. Eso es lo que vemos en este texto. Y está interesante porque pues habla de cómo sí, verdaderamente no hay luz en Egipto porque ellos son oscuridad. En vez de dejar que la luz de Dios alumbre su país, lo que han hecho es entenebrecer esa luz. Lo hemos visto desde la historia de Éxodo. El pueblo de Israel era una bendición para los de Egipto, pero ellos en vez de verlos como una bendición, los vieron como una amenaza. Y lo que hizo Faraón fue tratar de apagar esa luz con su oscuridad. Y es semejante a lo que está viendo hoy el día de hoy ahí Medio Oriente. ¿No? Las naciones alrededor deberían ver a Israel como una bendición para sus vidas y como luz para sus vidas y como la llegada de Dios habitando entre todos los pueblos, pero al contrario, lo que hacen ver es ver a Israel como una amenaza para ellos y los rechazan. Entonces, pero el punto aquí está en que las aguas turbias, ¿no? O sea, Faraón y sus ejércitos hacen eso. Como ellos mismos son oscuridad, ellos mismos han entenebrecido a toda la nación. Pero de eso yo puedo entender algo para mi vida, ¿no? Lo que yo puedo entender es que, pues si hay oscuridad en mi corazón, ¿qué voy a alumbrar? Si hay oscuridad en mi vida, lo único que voy a hacer es oscurecer todo alrededor. Y eso es algo que tenemos que meditar. O sea, ¿cómo podría ser luz si no estoy viviendo bien? Luego te digo que nos quejamos mucho de que, pues es que los demás son mira qué mal están los demás. Pues sí, pero ¿por qué no los alumbras? Y eso es algo que me debo de preguntar. ¿No seré yo el que está en oscuridad y por eso no pueden ver la luz del Señor? ¿No será que porque yo todo el tiempo estoy pataleando y enturbeciendo las aguas que otros no pueden ver al Señor? Pero dice el Señor en ese pasaje que en el verso 14 va, él después de haber sacado pues a este gran pez o este monstruo marino, a ese cocodrilo, lo que sea, las aguas se van a calmar. Entonces, habla de lo que va a pasar después de que venga Jesús, familia. En un futuro, cuando regrese el Señor Jesús, Él va, pues, lo vemos en el Apocalipsis, pero va primero a echar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego.
¿verdad? Y a Satanás lo va a apresar por 1000 años. Eso es lo que dice Apocalipsis. Y entonces va a haber paz en el mundo. Hasta entonces va a haber paz. Las aguas se van a sentar. Y todo va a quedar otra vez cristalino. Y está bien bonita la comparación porque dice, va a estar tan cristalino como aceite corriendo, ¿no? Entonces, va a ser un momento bello en el futuro, ¿no? El Señor por fin va a quitar todo aquello, toda aquella oscuridad que está infectando al mundo, por así decirlo, ¿no? Todo ese pecado que está afectando y destruyendo toda la humanidad lo va a quitar el Señor Jesús cuando Él llegue de regreso. Pero no es algo que vayamos a hacer tú y yo, es algo que el Señor va a hacer cuando Él regrese. Pero también puedo agarrar una aplicación de aquí para mi vida. Y lo que yo puedo ver es eso, familia. Yo soy como un dragón, o sea, sí, a veces, o sea, no quiero decir que, por un lado hay personas que no creen en el Señor Jesús y su forma de vivir lo demuestra claramente, ¿no? Pero a veces no es que seamos dragones, ya hemos sido transformados por el Señor, ¿no? Ya tenemos una nueva naturaleza porque ya hemos creído verdaderamente en Jesús. Pero hay ocasiones, chiquirratos por ahí, en el que realmente parece que somos dragones, ¿no? Nos sale de repente así el yo muerto que quiere revivir. Y no, ya sabes, ¿no? Solamente hay una manera en la que yo puedo dejar de vivir como el viejo hombre. Y esa manera es dejar que el Espíritu del Señor me llene y corra abundantemente a través de mi vida. Es la única manera en que yo puedo hacer, en el que yo puedo mostrar a una persona diferente a la que soy en la naturaleza de mi carne. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, cuando yo dejo que el Espíritu de Dios obre en mi corazón, gobierne mi corazón, Él va a traer, va a dejar que yo esté enturbiando las aguas, sino que va a quietar todo y entonces por fin voy a poder reflejar al Señor tal cual. Pues tal cual soy en realidad, una nueva creación hecha por el Señor. Pero solamente es el poder del Espíritu. O sea, mi punto es, ¿cómo puedo dejar de ser como soy y que ya no quiero ser así? Pues deja que el Espíritu Santo llene tu vida, que fluya a través de ti como pues, un manantial, ¿no? Y eso, pues familia, eso es algo que pues el Señor te puede conceder como un regalo de gracia. Hay que pedírselo, hay que orar para que el Señor nos los dé, pero también hay que cultivar nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Entonces, ora, pídeselo y permanece en la palabra para que Él pueda llenarte de su espíritu y pueda entonces fluir a través de ti esta agua que da vida, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, y vamos a la segunda sección de este capítulo, nos vamos a ir un poquito más rápido, ¿vale? Entonces vamos a leer del verso 17 hasta el 32. Aconteció en el año 12º, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura, porque eres tan hermoso, desciende, y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá, y a la espada es entregado. Traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Allí está Asiria con toda su multitud. En derredor de él están sus sepulcros, porque todos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron terror en las naciones, en la tierra de los vivientes. Verso 24. Allí está Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes. Mas llevaron su confusión
con los que descienden del sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Verso 26. Ahí está Mesec y Tubal, y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra, y sus espadas puestas debajo de sus cabezas. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú, pues, serás quebrantado entre los incircuncisos, y yacerás con los muertos a espada. Verso 29. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacerán con los incircuncisos, con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios que con su terror descendieron con los muertos. Avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada, y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón y se consolará sobre la multitud, sobre toda su multitud, Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Nos fuimos un poco más rapidito, ¿por qué? Porque habla básicamente de lo mismo, mostrando el juicio sobre Egipto y sobre todos aquellos que fueron aliados de Egipto también. Y habla de ellos como las multitudes de Egipto. Por ejemplo, vemos del verso 17 al 21 la muerte de Egipto primeramente, pero después pasa a hablar de la muerte de Asiria y sus multitudes. Después en el verso 24, la muerte de Elam y sus multitudes. En el verso 26, la muerte de Mesec y Tubal y sus multitudes. En el verso 29, la muerte de Edom, sus reyes y príncipes. En el verso 30, la muerte de los príncipes del norte y los sidonios. Y del verso 31 al 32 hace una conclusión con el rey de Egipto, el faraón. ¿Ah? Pero hay algunos puntos bien importantes en estas partes porque se repiten, ¿verdad? Pareciera que hablan exactamente de lo mismo en cada sección. Y sí, porque está mostrando cosas de todos ellos, de todas estas multitudes. Una de las cosas que dice aquí es, así como endechaste a Faraón, así como te lamentaste por la muerte del Faraón, ahora lamentate por todas las multitudes. Y ese es un mensaje muy claro para todas las naciones, proféticamente hablando. Porque el día de hoy todavía no hemos visto, presenciado la destrucción del Señor cuando regrese en su juicio. Pero cuando Él regrese va a destruir a todas las multitudes que se rebelaron contra Él. Es triste. Porque van a ser muchos. ¿No? O sea, si he escuchado de esos comentarios que dicen, hey, ¿sabes cuántas personas se mueren al día en el mundo? ¿Y sabes cuántas personas se rebelan contra Cristo todos los días? Multitudes van a morir. Y aquí es todos ellos. No sé si notas esta frase, todos ellos van a yacer con los muertos. Todos ellos. No es como para alegrarse, no es como para decir, qué bueno que les fue mal, qué bueno que Dios los va a juzgar, se lo merecen. No, no familia. Es una endecha. Te cuento, pero creo que todos lo hemos visto. O sea, películas, noticias de gente que todo el tiempo está publicando cosas en contra del Señor Jesús, lo de las Olimpiadas, que fuimos testigos de toda esa cosa tan horripilante. Y de repente es como uno es tentado a pensar, pues Dios los va a juzgar, ¿no? Y así ser súper condenatorio y severo, ¿no? Que les caiga fuego del cielo. Pero, ¿sabes? Yo creo que, aunque entiendo esa parte de la injusticia, y sí, por supuesto, es como nuestro corazón a veces arde, pero no podemos verlos de una manera distinta a la que el Señor los ve. El Señor los ve y se duele. Es la condición. O sea, el Señor, no vemos en ninguna parte de la Biblia que el Señor se alegre por la muerte de las personas, sino todo lo contrario, se duele por su condición y se duele por el castigo que viene. El Señor así es. O sea, ponte a pensar que Jesús en la cruz pudo haberse bajado, así le gritaban, a ver, si es el hijo del hombre que se baje.
O sea, él pudo haber agarrado y, con permiso, ¿qué decías? Pero no lo hizo. Y le dejó que lo insultaran y dejó que le hicieran todo eso que le hicieron en la cruz. Por amor, para cargar sus pecados en la cruz. Para morir y pagar sus pecados y su muerte en la cruz. Entonces es bien tremendo que el Señor tiene paciencia hasta el día de hoy. El Señor les ama hasta el día de hoy y espera que un día se arrepientan. Entonces, esa es una fuerte exhortación para nosotros. No debemos alegrarnos por el hecho de que Dios vaya a traer el juicio, ¿verdad? Sino más bien debemos endechar, invitar a la gente, ¿no? Llorar por ellos, orar por ellos y invitarlos a que vengan para que no mueran, porque viene un juicio. Ahora, por otro lado también, aquí dice, despéñalo a él y a las hijas de las naciones, ¿no? Eso de despeñarlo, primero habla de una persona, a él, dice. Está hablando de Faraón, estamos hablando primeramente de un juicio contra Egipto en esos versículos. Y en ese sentido, el rey de Egipto es un tipo, o es una prefigura, pues probablemente de el anticristo, del falso profeta y de Satanás. Ajá. Y entonces le está diciendo, despéñalo, es decir, arrójalo al abismo. Y es lo que va a pasar con el anticristo y el falso profeta. Van a ser echados en el lago de fuego después de estos 7 años de la gran tribulación. Y Satanás también va a ser echado después del milenio. Entonces, probablemente es una prefigura de todo esto. Va a ser echado al abismo y va a morir. Ajá. Ahora, con abismo habla aquí literalmente de tumba, pero habla precisamente de una prefigura del juicio posterior. Pero no solamente a él, sino a las hijas de las naciones. O sea, le dice hijas de las naciones, pero realmente está refiriéndose a todas las naciones. O sea, todas esas naciones que el día de hoy están levantadas contra el Señor Jesús, ¿no? Las multitudes, todas van a ser arrojadas en un juicio en el lago de fuego también, si no se arrepienten, ¿verdad? Y creen en Jesús. Entonces, el juicio es global, ¿no? Y pues es bien fuerte la imagen, a lo profundo de la tierra, a la sepultura, a la fosa, a lo profundo de la tierra. Está hablando de ser echados en un juicio eterno. Uh-huh. Ojo, esta parte no necesariamente dice que el infierno está en el centro de la tierra, ¿ok? Porque de repente de aquí podría desprender ese tipo de cosas. Pudiera ser, pero no está diciendo, no, o sea, yo no veo que esté diciendo, está enseñando una doctrina acerca de eso, ¿ok? Pero más bien lo que veo es, más bien va a haber un juicio contra las naciones. Eso sí, van a ser castigados. Y habla precisamente ahí también de que los muertos caerán en espada. Y por supuesto, de manera histórica, literal, habla de cómo Babilonia va a venir y va a atacarlos a los egipcios y va a destruirlos, ¿no? Pero también así todas las naciones. Y es una prefigura también de lo que Jesús va a hacer. Con su palabra, la espada, dice en Apocalipsis, que sale de su boca, que habla de la palabra de Jesús. Cuando Jesús venga con su sola palabra, va a destruir a todos sus enemigos. Va a hacerlo así, el poder de su palabra. Me decía, siempre cuando leemos este tipo de historias a los niños son bien simpáticos y bien sinceros y claritos y sencillos. ¿Cómo que una espada en su boca, papá? O sea, ¿Jesús tiene una espada en su boca o algo así? Pero eso solamente es una metáfora. Su espada es todopoderosa. Y con su palabra, con la sola orden de al abismo, todos se van a ir al abismo. No haber nadie que le pueda resistir ante el poder de su juicio. Bueno, entonces así va a ser. También hay algo muy interesante que dice en el verso 19, porque dice, porque eres tan hermoso. Entonces no solamente Faraón y su ejército era hermoso, perdón, era soberbio, sino también hermoso. Y habla de una vida llena de vanidad. Le hemos hablado, una vida que solamente se enfoca en el aquí y el ahora. De eso habla vanidad. Y esa es la forma en la que viven las personas que no conocen al Señor. Pero también dice, van a ir a morir con los incircuncisos. Es algo que vemos ahí en todas estas multitudes. Un incircunciso, una traducción fácil de entender, sería a todos los que son paganos, es decir, que no forman parte del pueblo de Dios. Es una forma sencilla de decirlo. Pero en el Nuevo Testamento está muy interesante esta figura de la circuncisión.
En el Nuevo Testamento no enseña que una persona, un hombre se tiene que circuncidar, sino que habla de la circuncisión como una metáfora acerca de desprenderte de tu carne. Ajá. Y no es una obra que tú puedes hacer, sino es una obra que hace Cristo. En el Nuevo Testamento habla de la circuncisión que hace el Señor Jesús, la circuncisión de Cristo, que no es otra cosa, sino que una obra que hace Jesús en tu corazón, en la que echa de ti todo el pecado, tu naturaleza pecaminosa y carnal, y te da una nueva naturaleza conforme a Él. No es algo que tú y yo podamos hacer. Yo voy a ser a partir de mañana una nueva criatura, ¿no? O sea, puedes cambiar tus actitudes y tus conductas, pero no puedes cambiar tu corazón. Pero lo que hace Jesús es darte un nuevo corazón, la circuncisión de Cristo. Entonces, cuando vemos aquí que dice que las personas que viven en su orgullo y en su vanidad, rebelándose contra Cristo, es porque no han sido cambiadas en su corazón. Y esas son las personas que serán juzgadas. Jesús va a ver sus corazones. O sea, cuando uno muere, lo que Jesús ve es, en él sí hizo una obra Jesús en su corazón. Ok, ven para acá. Pero en ti no. Va para allá. Y así. Y es una cosa que solamente Dios va a poder identificar. Pero qué interesante, ¿verdad? Porque es una obra de Dios. Y todo esto, ¿cuándo lo obtengo? Pues cuando crees en Cristo. Ahí en ese momento es que Cristo hace una obra en tu corazón. Bueno, entonces también me lleva y me confronta también con el punto de que si ya entonces, ya Dios, yo ya he creído en Cristo y ya Dios ha hecho una obra en mi corazón, pues es con mayor razón tengo que vivir, pues, ¿cómo se llama? Despojándome de mi carnalidad. O sea, si ya hizo la obra, ¿para qué quiero estar viviendo como una persona que no conoce a Dios? ¿No? ¿Hay algo que todavía no te has despojado de tu carnalidad en tu vida? ¿Mm? Bueno, y al final, solamente para terminar, ¿no? Ahí habla de varias naciones. Empieza con Egipto, pero le dice, pero no solamente tú, Egipto, vas a también a Siria, va a estar Elam, Mesec, Tubal, y ahí dice al final Edom. Y también dice los príncipes del norte y los sidonios. Si podemos poner el mapita sería genial. Pero primeramente dice Asiria. Bueno, si te das cuenta, Egipto está ahí abajo. Ahí se ve bien clarito, ¿verdad? Entonces, cuando habla de Asiria, ahí lo ves. Es una zona, no es solamente esa parte donde dice Asiria, es toda una región ahí al norte. También, si te das cuenta, habla de Elam. Elam no se ve ahí en el mapa, pero ubicas ahí donde dice el Golfo Pérsico. Del lado derecho, ese es Irán. Ajá. Ese es Elam. ¿Okay? Y precisamente son los que están ahorita atacando a Israel. Bueno, pues todos ellos. Y también dice aquí Mesec y Tubal. Mesec y Tubal tampoco se ve muy claramente en el mapa, no dice el nombre. Ahí donde dice Asiria, al norte, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, ahí está la región de Mesec y Tubal. Probablemente, porque ahí luego se discuten los historiadores, pero probablemente está ahí en esa región. ¿Okay? Y Edom, ese sí lo vemos, está allá abajito, a la derecha de Egipto, está abajo del Mar Muerto. Ahí dice Edom. Esa es una zona desértica que está allá abajito. Nada más para que lo ubiques en el mapa, pero lo que está diciendo es que el juicio va a ser global. Está hablando de un juicio global. ¿Okay? Y una de las cosas que Dios está condenando aquí dice, porque esas naciones infundieron terror al pueblo de Dios. ¿No? Entonces está bien fuerte, ¿no? Porque, pues sí, cuando te atacan y te persiguen, pues es lo que te infunden, temor y terror, ¿no? Y el día de hoy es lo que está pasando. Si no crees, dicen ellos que si no niegas tu fe como cristiano, te matan, así de simple, ¿no? O te persiguen. El día de hoy ya lo hemos visto en Coamila, allí en Hidalgo, es lo que está sucediendo. Apenas sucedió algo también ahí en Oaxaca, que los despojaron de su iglesia, les quemaron su iglesia. Y así, o sea, hay un buen de cosas que están sucediendo en el mundo el día de hoy, ¿no? En Irán, ahí en Irán, lo que está pasando es que los agarran así como carne, les dan un disparo y los arrojan en un pozo ahí. Está terrible la cosa, ¿no? Entonces, ellos infundieron terror, pero al final Dios va a castigarlos, ¿no? Es el juicio que vemos
sobre las naciones al final, ¿no? E incluso, aunque Dios usó a Faraón, y Faraón mismo fue un terror para las naciones, también Faraón no se arrepintió. Y por eso lo llama a juicio en este capítulo, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Una persona puede ser usada mucho y aún así no creer en Cristo y al final ser llevada en juicio. Entonces solamente quiero terminar con esa parte, mis hermanos. Hemos terminado las partes de los juicios contra las naciones, ¿no? Pero lo que hemos visto dentro de estas cosas es una cosa bien simple. Dios va a juzgar el pecado. Así de simple, ¿no? Dios va a juzgar el pecado. El pecado es una hostilidad en contra de Dios. Entonces, si no te has arrepentido de tus pecados, el día de hoy todavía hay una oportunidad para arrepentirte de tus pecados, ¿no? Arrepiéntete y ven al Señor, porque el Señor es perdonador. No quiere traer un juicio. Él se duele del castigo, ¿no? Oremos juntos. Señor, te damos muchas gracias por lo que nos estás hablando aquí en esta sección. Por favor, te pedimos que nos lleves con bien a casa y que nos ayudes a meditar lo que nos hablaste el día de hoy, Señor. Tenemos que ponernos a cuentas contigo, hagámoslo, Señor, porque queremos agradarte, Señor. Gracias por limpiarnos. En el nombre de Jesús. Amén.